Buenos días, mi nombre es Ana Jimena Lucas Cajahuamán, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy estudiante de cuarto ciclo y la asignatura por la cual se está realizando este video es la asignatura de Fluidos, Ondas y Calor impartida por el ingeniero Máximo Galarza Espinosa. En esta ocasión voy a presentar un ejercicio de ondas electromagnéticas y el ejercicio será resuelto mediante el método de Polya. El contenido de este video va a ser el siguiente. Primero se va a comenzar con una breve introducción sobre el método de Polya, luego una teoría breve sobre ondas electromagnéticas para después proceder a realizar el ejercicio. Y como el ejercicio va a ser desarrollado por el método de Polya, tenemos los siguientes 4 pasos que son: primero, comprensión del problema, planeación de la estrategia que vamos a utilizar, la ejecución del plan y por último examinar la solución. Como este problema es extraído de un libro, se van a colocar también las referencias. Bueno, a modo de introducción sobre el método de Polya. ¿Qué es el método de Polya? Esta es una estrategia pedagógica que fortalece la competencia y resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas. Consiste en una sucesión de pasos que van desde la comprensión del problema hasta la evaluación de los procedimientos empleados en el ejercicio. En ese sentido, ¿cuáles son los 4 pasos que se sigue para poder desarrollar un problema con el método de Polya? Pues primero tenemos que comprender el problema. Primero es necesario determinar la incógnita, los datos y las condiciones. Determinar si estas son suficientes y que no sean contradictorias entre sí. Aquí podemos hacernos preguntas como si entendimos el problema, o si podemos explicar el problema de otra manera, o si podemos explicar de qué trata el problema. Como segundo paso tenemos la elaboración de un plan. Una vez que comprendemos el problema, debemos plantearnos si es que ya hemos visto este ejercicio antes o un problema semejante, para saber si conocemos alguna técnica que se pueda utilizar para el que tenemos delante. Como tercer paso tenemos la aplicación del plan. En este paso tenemos que poner en acción todo lo que anteriormente ya hemos analizado. Durante esta etapa es muy importante examinar todos los detalles y también es necesario implementar todas las estrategias que se han elegido hasta solucionar completamente el problema. O en caso contrario, si no lo solucionamos, volver al paso 2 de elaborar un nuevo plan y volver al paso 3 de aplicar este plan. Y así hasta que podamos encontrar una solución. Por último, el paso 4 es revisar y verificar. Una vez que ya se aplicó el plan, es necesario poder examinar este plan, si es que ha sido realizado de manera correcta. Es importante analizar el razonamiento utilizado y lo podemos hacer mediante preguntas clave como por ejemplo: ¿puedo verificar el resultado? ¿Puedo verificar el razonamiento? ¿Puedo obtener el resultado de forma diferente? Y finalmente, con estos 4 pasos es que tenemos que se lleva a cabo el método de Polya. Luego continuamos con una breve teoría acerca de las ondas electromagnéticas. Sabemos que las ondas elásticas requieren un medio material como soporte o como medio de transmisión, como por ejemplo esto le pasa a las ondas sonoras, ondas de cuerda, membranas, etc. En cambio, en las ondas electromagnéticas no se requiere necesariamente un medio para su propagación. Tanto las ondas elásticas como las electromagnéticas satisfacen la ecuación de ondas y su estudio formal es idéntico, aunque hay muchas diferencias en cuanto a velocidad de propagación, fenómenos de dispersión, entre otros. Una onda electromagnética se crea a partir de acelerar cargas eléctricas estáticas. Esto provoca que irradien cierta energía a su alrededor. Una carga eléctrica desplazada crea alrededor un campo electromagnético con 2 componentes, la componente eléctrica y la componente magnética. La componente eléctrica es de carácter vectorial y es creada por el propio campo magnético de la carga que ha sido acelerada, y en cambio la componente magnética es creada por el movimiento de la carga y depende de la frecuencia del movimiento que ésta tenga. En general, en resumen, las ondas electromagnéticas son el producto de la propagación en el espacio de un campo eléctrico que está asociado a un campo magnético. Y estos 2 campos son ortogonales entre sí, es decir, son perpendiculares. Algo que debemos tener en cuenta para poder resolver ejercicios de ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la 8, o de 300.000 kilómetros al segundo. Ahora sí vamos a pasar a resolver el problema, y el problema nos dice lo siguiente.
Cierta noche, durante una visita a una joyería, usted sostiene un diamante contra la luz de una lámpara del alumbrado público. El vapor de sodio caliente de la lámpara emite luz amarilla con frecuencia de 5.09 por 10 a la 14 Hz. Determine la longitud de onda en el vacío, la velocidad de propagación de la onda en el diamante y la longitud de onda de este último. A esta frecuencia, el diamante tiene las propiedades de la constante K en un 5.84 y un K sub m de 1. Una onda de radio con frecuencia de 90 MHz pasa del vacío hacia un núcleo de ferrita aislante. Determine la longitud de onda en el vacío, la rapidez de propagación de la onda en la ferrita y la longitud de onda en la ferrita. A esta frecuencia, la ferrita tiene propiedades de un K de 10 y un K sub m de 1000. Como primer paso tenemos la comprensión del problema. Entonces primero identificamos nuestras incógnitas en este caso. En el primer párrafo tenemos que se nos pide hallar la longitud de onda en el vacío, la longitud de onda en el diamante y la velocidad de propagación de la onda en el diamante. Y en la segunda parte también se halla lo mismo, pero esta vez en el caso de la ferrita. ¿Cuáles son los datos que obtuvimos del problema? Pues para la primera parte obtuvimos una frecuencia de 5.09 por 10 a la 14 Hz, un K de 5.84 y un Km de 1. Y para la segunda parte de la ferrita tenemos una frecuencia de 90 MHz, K de 10 y un K sub m de 1000. ¿Y cuál es la condición del problema? La condición en sí es determinar, puesto que se nos pide determinar la longitud de onda en el vacío, la velocidad de propagación de la onda en el diamante o ferrita y la longitud de onda de este material, dependiendo del caso. Como segundo paso tenemos la concepción de un plan. Si nos damos cuenta, ambos son muy similares, tanto en A y B, solamente lo que se diferencia es el material el cual es reflejado. Entonces, para poder determinar la longitud de onda en cada caso, vamos a hacerlo mediante la siguiente ecuación, donde se iguala la velocidad de la luz a la longitud de onda por la frecuencia. Luego, la rapidez de la onda está dada por la siguiente ecuación. Como tenemos los datos del número de onda y el número de ondas m, entonces vamos a resolver una ecuación en función a estos dos. La velocidad de onda entonces estaría dada por la ecuación de la velocidad de la luz c sobre la raíz cuadrada de la longitud del número de onda por el número de onda sub m. Una vez que conocemos el valor de la velocidad, vamos a emplear la ecuación de la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia para poder determinar la longitud de onda en cada material que se nos pide. Esto puesto que ya tendremos tanto el dato de la velocidad como el dato de la frecuencia, solamente hallaremos la longitud de onda pasando la frecuencia al lado contrario y dividiéndolo de la velocidad. Una vez que ya tenemos la configuración del plan, entonces pasamos al paso 3, que es la ejecución del plan. Entonces vamos primero con el diamante. La longitud de onda de la luz de sodio en el vacío, primero es, reemplazamos los datos en la ecuación de la longitud de onda. C es igual a 3 por 10 a la 8 y la frecuencia para este caso es 5.09 por 10 a la 14. Y tenemos una longitud de onda en el vacío de 5.89 por 10 a la menos 7 metros. Respecto a la rapidez de onda en el diamante, la rapidez de onda está dada por C sobre la raíz de K y K sub m. C es 3 por 10 a la 8 y acá reemplazamos los datos que se nos da para el diamante, que es 5.84 para K y K sub m de 1. Resolviendo tenemos que la rapidez de onda en el diamante es de 1.24 por 10 a la 8 metros por segundo. Por último, la longitud de onda es proporcional a la rapidez de onda, por lo que se reduce en el mismo factor. Reemplazamos la velocidad del diamante hallada anteriormente, que es 1.24 por 10 a la 8, y lo dividimos sobre la frecuencia que tenemos como dato, que es 5.09 por 10 a la 14. Esto nos da como resultado 2.44 por 10 a la menos 7 metros. Siguiendo los mismos pasos que hemos seguido en el anterior, pasamos a la ferrita. La longitud de onda de radio en el vacío es igualita del mismo modo 3 por 10 a la 8 sobre, en este caso la ferrita, la frecuencia es de 90 por 10 a la 6, porque nos dice que la frecuencia es de 90 MHz. Esto nos da una longitud de onda en el vacío de 3.33 metros.
Respecto a la rapidez de onda de la ferrita, pues la rapidez de onda está dada por 3 por 10 a la 8, todo esto sobre el valor de K, que es 10 por 1000, que es de K sub m. Esto nos da una rapidez de onda de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Por último, para la longitud de onda en este material tenemos la velocidad de la ferrita sobre la frecuencia, que la velocidad la llamamos anteriormente, que es 3 por 10 a la 6, sobre la frecuencia, por este caso 90 por 10 a la 6. Esto nos da una longitud de onda de 3.33 por 10 a la menos 2 metros. Para poder decir que hemos solucionado el problema, debemos responder al cuarto paso del método de Polya, que es la examinación de la solución obtenida. Normalmente la rapidez de la luz en los materiales transparentes, como es el caso del diamante, está dada entre C y 0.2C, o sea, entre 3 por 10 a la 8 y entre 0.6 por 10 a la 8. En este ejercicio hemos hallado que la velocidad de onda en el diamante es de 1.24 por 10 a la 8. Si nos damos cuenta, este valor se encuentra dentro del intervalo. Entonces este intervalo es aceptable, está correcto. Como indican nuestros resultados en el inciso B, la rapidez de ondas de las ondas electromagnéticas de los materiales densos como la ferrita pueden ser mucho menor que en el vacío. Y nosotros hallamos que la rapidez de onda de la ferrita es de 3 por 10 a la 8, que es un valor que es más pequeño, mucho menor que el vacío. Hasta ese momento hemos resuelto las dudas de que si son posibles los resultados que hemos hallado, si es que son verídicos, pueden ser verídicos. Algo más que debemos examinar es si los procedimientos y si la parte matemática ha sido resuelta correctamente. Y examinando estos pasos nos hemos topado con que sí, efectivamente las operaciones han sido correctas. Y entonces podemos decir que hemos solucionado el ejercicio. Para finalizar con el video, tenemos la referencia. Este ejercicio desarrollado ha sido extraído del libro de Física Universitaria, volumen 2, por el autor Sir Szymanski. El ejercicio en sí se encuentra en el capítulo 32 de ondas electromagnéticas. Y eso sería todo. Gracias por su atención.